Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 3 de noviembre del 2025, señores. El mes de noviembre con 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Bueno, anduvo el fin de semana, el domingo. Ayer aquí en el distrito, en la noche, bueno, unas lluvias torrenciales que cayeron a medianoche, en la noche. Y bueno, siguió lloviendo en la madrugada, pero nada, ayer domingo soleado y todo normal. Inundaciones Barahona, muchos sitios todavía con algunos impactos de la tormenta del huracán este que se convirtió en huracán del Melissa y otro asunto atmosférico que anda por ahí por algunas de las zonas del país. Habían unas de casi la zona sur declarada en alerta amarilla, verde, habían como 14 provincias. Por cierto, el presidente decretó el estado de emergencia para, de acuerdo a las interpretaciones que hace la administración, facilitar la adquisición y la resolución de esos problemas ocasionados. La oposición plantea que no había necesidad de ello. No entro en más detalle al respecto. Lo importante es que no va a haber que salir a buscar préstamos para esos fines. Magín había dicho que se tenían recursos. Yo le había dicho, bueno, dijeron que habían 8.500 millones para la autopista del Ámbar. The heaven can wait. El cielo puede esperar, ¿no? Como decía aquella famosa película que yo vi de niño. El ámbar puede esperar, ahí hay dinero para usar eso. Además, hay un 0.5 del producto que está contemplado para esas emergencias. Eso dijo el ministro de Hacienda, Magín. Por lo pronto, en cuanto a la declaratoria de emergencia para la rapidez y ese tipo de cosas, yo entiendo que los problemas cuando surgen hay que darle la cara. Yo no voy a entrar en esos detallitos y eso, que se cumpla con los procedimientos, que no sea eh, una justificación para desmanes, sino para ir ciertamente con la presteza que requieren en la situación, ir en auxilio de los afectados. Usted puede decir, aquí no sucedió nada, pero en otros sitios sí sucedió. Uno puede decir, bueno, pero por aquí no llovió, pero no es que tiene que llover aquí, tiene que llover arriba en las montañas. Y aquí ha llovido por donde quiera. Entonces vamos a ser consecuentes. Lo importante es que el gobierno, que el Estado vaya en auxilio de las personas que lo requieren. Dejemos eh, esos aspectos de mezquindad, que se anunció, que no llovió, que mira, duramos 3 días, qué bueno que no pasó nada. Es como los seguros. Usted toma el seguro con el objetivo de protegerse en caso de que suceda cualquier percance, no para que suceda el percance, no. Usted no sale a chocar, no, usted sale con la esperanza de no tener ninguna dificultad. Ahora, si sucediera, qué bueno tener el seguro. Entonces, eso es así, no se puede estar en todo crítica, crítica, crítica. Cantidad de cosas de las que criticarles al gobierno que son sustantivas hay. Enfoquémonos en esas para fines que se corrijan por demás, que es lo importante. Bueno, pues veía las gráficas de lo sucedido en Jamaica, en Cuba. Cuba que se está cayendo a pedazos y ahora le pasa esta situación. Bueno, el desastre es la gente pasando hambre, la gente ahora sin lugares donde guarecerse, los sitios que se destruyeron, que se perdieron. Es una situación calamitosa. Suerte que el viernes hablábamos, ¿verdad? Que primero habían dicho Estados Unidos que no iba a colaborar con Cuba, con los otros países sí. Bueno, los otros es Jamaica. Bueno, nosotros no necesitamos. Bueno, y Haití. Claro, Haití. Nosotros no necesitamos que nos manden nada para acá. Nosotros tenemos de todo. Nosotros somos capaces.
Y luego dijo que sí, que se le iba a dar ayuda. Qué bien, correcto, eso está correcto. Pero desastrosa todo lo que se vio en las gráficas, en las fílmicas. Gracias a Dios que nosotros no fuimos afectados en esa magnitud. Hay afectaciones, por supuesto. Habló el ministro el reporte que se daba en la parte agrícola era de unos 1.800 millones, que si por aquí llovió, que si por allí no llovió, que si se hizo, que si no se hizo, eso es minucia, como quiera, lo importante es que se vaya en auxilio. Aquí el país estuvo pendiente, por otro lado, haciendo un pequeñito aparte, el país estuvo pendiente todo el fin de semana de la Serie Mundial del Béisbol, porque ahí tenemos una cantidad de dominicanos jugando entre los Dodgers y los de Blue Jay Torontos de Canadá, en donde está Vladimir Guerrero, que se ha erigido como una figura tan querida por el pueblo, y su padre, Vladimir, el papá, un tipo tan sencillo que vivía ahí metido en San Gregorio, en Don Gregorio, en Nizao, compartiendo con todo el mundo, sentado en los colmadones, haciendo locrio, un tipo de lo más típico, pintoresco y humilde, con tantos logros, éxitos y millones acumulados, para que usted vea cómo se puede vivir sin hacer daño a nadie y siendo querido por toda su comunidad y en apoyo a su comunidad. Entonces el mundo le dio seguimiento, desafortunadamente hasta el último día, una gran serie mundial. Los especialistas dicen que no se hacía años que no se veía una cosa como esa. 7 juegos hasta el último momento, ya cuando prácticamente los Toronto Blue Jays tenían el juego en los bolsillos, a ley de 2 outs, le empatan el juego que estaba por una carrera y se dio todo lo que se dio, en donde ganó prácticamente los Dodgers, ganan por una situación de secuencia, porque en el momento que estaban, creo que con las bases llenas, hubo una jugada de doble play y luego vino el batazo profundo en donde se hizo el out, que si hubiera sido al contrario, se hace el out primero, ese es de tercera nota y otra hubiera sido la historia. Pero bien, felicidades, del otro lado de los Dodgers había dominicanos también. Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron y el país estaba totalmente, los que les gustan esas cosas, pendiente. Pero felicidades a Vladis, un gran logro de todas maneras, un gran logro. Pero de 2 solamente gana uno. Uno tenía que ser el campeón, no podían ser los 2. Bueno, el presidente Donald Trump llegó de su periplo por allá por Asia, sus acuerdos. Ahorita en la parte económica vamos a tocar lo que yo les decía, mucho bulto y mucha espuma y poco chocolate. ¿Qué se logró? Bueno, se logró lo que estaba antes de usted armar el rebú. Ahorita comentamos y opiniones para que ustedes vean si uno dice aquí las cosas a lo loco o después son sustentadas. Le voy a presentar ahorita la opinión que hay del New York Times y usted se recordará de lo que yo le dije el viernes. Digo, pero bueno, yo no veo que haya aquí tantas cosas, sino volver a lo que estaba antes. Usted armó su lío, usted lo desarma. Así es la cosa. Ahorita lo veremos. Cerrado el gobierno todavía, sigue cerrado el gobierno de los Estados Unidos por el asunto del presupuesto. El presidente Trump presionando a los legisladores para que aprueben. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una ley para ese tipo de cosas, tienen que aprobarse con 60 votos en el Senado. Ellos le llaman el filibustering. No es 50 más 1, por ejemplo, a los designados, que estuvieron 50 más 50 a favor, 50 en contra, pues son 100 legisladores. Para secretario de defensa, para tal cosa, aquellos tuvo el voto del vicepresidente que definir el empate. Pero para estas cosas se necesitan 60 votos y hay republicanos que no están, porque las presiones de los demócratas para apoyar eso tienen que retomarse, restituirse
las restricciones, las eliminaciones que hubo del seguro de salud, del Obamacare. Entonces están en eso, por eso está totalmente cerrado el gobierno, hay problemas en los vuelos, los controladores aéreos, faltan de todo. Entonces Trump presionando para que ellos lo aprueben por mayoría simple. Esa es una regla entre ellos que se ha mantenido porque dice Trump que la aprueben, porque cuando los demócratas tengan el poder lo van a aprobar como le dé la gana, van a incorporar Puerto Rico como un estado, van a incorporar no sé qué otro sitio como un estado, van a tener 8 votos más, un número de cosas que él dice porque él quiere, todo lo de él es a imposición, nada de negociación. Entonces presionó a los legisladores para que pongan fin al cierre del gobierno y eliminen el umbral de los 60 votos. Le pido no ser débiles y estúpidos. Van a llenar si los demócratas ganan, dice él, porque él, hay un refrán que dice ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Nunca nadie lo había hecho eso, ni lo había querido eliminar, no lo han eliminado. Se han mantenido los senadores. Llenarán la Corte Suprema, conseguirán 2 estados y añadirán al menos 8 votos electorales, advirtió Trump. Lo que él hizo con la modificación de la distribución geográfica en Texas, que entonces los demócratas le han pasado en California la misma medicina para usted lo hace aquí, yo lo hago acá para mantener el equilibrio. Por cierto, mañana hay elecciones, se elige el mayor de Nueva York, el alcalde y otras cosas, y hay unas elecciones en New Jersey y en Virginia, que pudieran ser una especie de referéndum sobre la gestión del presidente Donald Trump. Vamos a ver cómo les va, si esos 2 estados, en Virginia y New Jersey, ganan los demócratas o los republicanos. Aparentemente el Mandani que está en Nueva York es el que se va a imponer. Obama se metió al ruedo, a la campaña, atacó a Trump, le dijo de todo, muchas cosas de que él pensaba que iba a ser malo, pero no que iba a ser tan horrible como han sido todos. Estuvo en New Jersey apoyando al senador, al candidato, y estuvo también en Virginia a la candidata que va compitiendo, que está respaldada por Trump. Y sigue el cierre del gobierno. Hoy, a menos que Trump no tome una decisión, aunque jueces le obligaron, por ejemplo, hubo 2 jueces federales le ordenaron a Trump continuar financiando los cupones alimenticios de los suplementos del programa de asistencia nutricional complementario. Hay más de 40 millones de personas que estarían siendo afectadas en caso de que, pero los jueces de Massachusetts y de Rhode Island, Nueva Inglaterra, allá Boston, Massachusetts, Rhode Island, ahí está Providence, toda esa zona, que tiene que continuar financiando el programa de asistencia, dándole los cupones a esa gente. Entonces, vamos a ver por qué está cerrado el gobierno. Entonces, no se tiene que cumplir con esa orden de esos jueces federales, y hay 40 millones de personas, sí, 40 millones y alrededor de 16 millones de niños que podrían verse afectados. Esos son los Estados Unidos. Y el hombre no entra en nada en negociar con los demócratas. Y es lo que pasa, que siempre ha habido, no importa el gobernante que sea, usted quiere establecer 10, pero no puede establecer 10 porque está la oposición que presiona y eso, y se llegan a acuerdos y en lugar de 10 se establecen 6 o 7, se negocia, lo que quiero significar. Pero con Trump no hay negociación, a menos que sea un fuerte del otro lado que le imponga como hizo China. Pero no importa, el otro le impone y él sale vendiendo que él fue el que se llevó las palmas. Pero eso es bla, 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 nada más. Pero por lo general a los otros él le impone. No hay manera de negociar. Y eso es lo que está pasando y así está cerrado el gobierno. Ya va por casi 30 días. Sí, por ahí ya perdí la cuenta yo también. Bueno, el presidente aquí en el país, volviendo a nuestro hogar nativo, estuvo inaugurando un hospital por San Francisco, una buena inversión, una buena obra. Qué bien que ese hospital ya por fin, eso tenía muchos años,
muchos años. Estuvo por San Juan, creo que una zona franca, y anduvo visitando también Ocoa, creo que pasó por ahí, y como les dije, declaró de emergencia para la ayuda a los productores que han sido afectados y las localidades y los trabajos que hay que hacer de reconstrucción. Eso fue el presidente Luis Abinader. Por otro lado, el presidente Leonel Fernández también anduvo en la zona del sur, estuvo juramentando en Padre Las Casas a un exdiputado y por Azua a una gran cantidad de dirigentes de otros partidos, y estuvo por Ocoa también en una actividad política, aparte de las que estuvo haciendo el viernes aquí por la zona este con empresarios de la zona este. Y desde por allá, desde esa zona, señaló desde Ocoa que el gobierno cometió un gravísimo error despidiendo a los técnicos agropecuarios desde que llegó en el 20. En un encuentro con más de 300 productores agropecuarios en Ocoa, una de las provincias bastante afectadas. Me lo contaba donde quiera que iba, que se estaba cometiendo un grave error despidiendo a los profesionales y a los técnicos que siempre en distintos gobiernos habían servido a los productores dominicanos. Eso pasó en este sector y pasó en otros sectores. Dice que nosotros vamos a restituir a esa gente y vamos a buscar todos los profesionales agrícolas y darle el espacio que se merece. Esa es la posición del presidente Fernández. No hubo opiniones, no vi de Danilo Medina, y como siempre aquí le damos a uno y al otro el equilibrio que requiere para que no se presuma que estamos de un lado o de otro. Aquí está lo del presidente Abinader, la parte del oficialismo, y aquí está lo del presidente Fernández, la parte de la oposición. Ya usted, que está en sus casas, pues informado, toma la decisión o evalúa ambas posiciones, aunque en realidad no hay nada contradictorio. Dijo que lo habían cubiado al pueblo, que fue un gravísimo error. Supongo que el presidente responderá en la semanal que tendrá en la rueda de prensa de esta tarde. Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó lo del per cápita la cápita, para la de cápita diferenciada, que va a asignar a los riesgos a las ARS por los riesgos que asuman, según explica la CISARRIL, que bajo la premisa de la rentabilidad financiera, algunas ARS solamente estaban incorporando jóvenes y le dejaban a otros como que el hueso. Eso no es tan simple y tan sencillo como eso. Yo ahorita hablaba de los seguros. Los seguros funcionan en base a eso, y reaseguros para distribuir y minimizar el riesgo. Pero en todo caso, bueno, aquí está. Yo cuando se presentó dije, bueno, me parece que hace sentido. Al final se va a aumentar los montos que se pagan. Dice que no es pagando más, sino una redistribución. El problema es que alguien se va a afectar. Van a afiliar de manera preponderante a personas de bajo riesgo de enfermedades, enfocándose en hombres jóvenes y sin enfermedad, y dejándoles a otros, en especial a SENASA, las mujeres en edad reproductiva y las personas mayores de 60 años. De hecho, en SENASA los que están son los subsidiados, los otros son el contributivo. Parece ser que algunas ARS de las privadas, si tú ibas con sobre 60, entonces, gracias, no sé si te decían que no se afiliaban o te la ponían en China, como se dice aquí. Te la ponían en China. Pero de hecho, por ejemplo, una persona sale, se pensiona y pierde el seguro. O sea, a mí no me queda del todo claro este tipo de cosas. Ya veremos las opiniones de las diferentes ARS, porque no me parece que sea tan bonito como lo están presentando. Aunque el concepto dice a mayor riesgo, mayor cápita, eso hace sentido. Y a menor riesgo, menor cápita. Y si usted estaba asumiendo menos riesgos de manera no competitiva y no equitativa, entonces, ok. Actualmente todas las ARS reciben un cápita fija por los afiliados. Tú tienes ahí masa y huesos, se supone. Lo que está diciendo la CISARRIL, el Consejo de Seguridad Social, es que habían entidades, ARS, que solamente afiliaban masa y le dejaban los huesos a las otras. Y a las otras fundamentalmente SENASA.
que tenía que acogerlos a todos. No es por eso que SENASA quebró, no es por eso que SENASA está en una situación como está y que el gobierno ha tenido que buscarle recursos, 12.500 millones del IDOPRIL, que yo siempre he dicho que eso no estuvo correcto. Entonces, dice que le ponían muchas barreras, obstáculos y ese tipo de cosas a las personas con mayor edad de ahí. Bueno, en sentido general, el concepto, la intención me parece correcta. Hay que ver ahora los detalles. Los afiliados que se categoricen por edad y sexo y en función de su perfil de riesgo, la ARS reciba una cápita proporcional. En función de eso le van a poner otros valores. Y dice que permitiría que una ARS reciba hasta el triple de la cápita estándar por un afiliado de alto riesgo. Hoy se pagan 1.600 pesos. Ya vimos el viernes que decía que íbamos a subir, de ahí iba a subir como 1.000 pesos más a 2.700, una cosa así. Pero dice que una mujer embarazada o un adulto mayor podría generar una cápita de hasta 5.000 pesos para su ARS. No significa, según plantea ellos, que nosotros vayamos a pagar hoy 1.600 y mañana vamos a pagar 1.500, 5.000. No es así. Dice, vamos a esperarlo, que ese movimiento se haría con las mismas deducciones a los trabajadores y aporte de las empresas. Se supone que no vamos a poner más, que es que lo que está se va a redistribuir. Vamos a ver el grito, vamos a ver las explicaciones. Dice que esta distorsión ha terminado afectando la asignación general de recursos del sistema, generando inequidades territoriales, sobrecarga de hospitales públicos. Entonces, esas son las cosas que no me quedan claras, porque los hospitales públicos solo atienden a los subsidiados de SENASA. Subsidiados de SENASA. Los de la contributivo no van a los hospitales públicos. Entonces, no sé. Lo único que cambia es el modo en que el Estado transfiere los recursos a la ARS. El Estado transfiere recursos a la ARS solamente a SENASA. El Estado no le transfiere recursos a más nadie. Y los que transfiere a SENASA es por los subsidiados que él incorporó. Usted ve, ahí hay cosas que a mí no me quedan claras. Vamos a esperar, veremos el grito, veremos los comentarios de la gente que opina y sabe de eso, pero a mí me da... Lo único que cambia es el modo en que el Estado transfiere los recursos a las ARS. A las ARS. ¿Cuáles son las ARS? Que el Estado transfiere recursos. El Estado lo que transfiere son los recursos que le corresponde a cada una. El TCS. Pero no que el Estado pone recursos, porque el Estado nada más pone recursos para las subsidiadas. Bueno, vamos a ver. Bien, hay opiniones sobre los temas económicos que están en la palestra el día de hoy. Economista advierte, República Dominicana crece a costa de la deuda. Esto es el economista Juan Rosario. Da bastante declaraciones en la prensa frecuentemente. Y otros, Nelson Suárez, etcétera, etcétera. Porque nosotros nada más conocemos aquí 2 o 3 figuras, ¿verdad?, de mucho prestigio. Pero hay muchas personas con mucha capacidad que son... docentes universitarios que dan sus opiniones. Dice él que la economía dominicana ha sostenido su crecimiento durante más de 3 décadas mediante el endeudamiento y que ese 2.5 que vamos a crecer este año solo representa la mitad del potencial económico de la República Dominicana, que debe ser 5. Dice que más del 22% se destina al pago de la deuda, superando incluso la inversión en educación y salud. Estamos hipotecando el futuro. En eso estamos de acuerdo, en eso hemos estado nosotros siempre criticando también. Instó al gobierno a cumplir con la ley de indexación salarial por inflación. Bueno, también habla él, Iván Joé, que la baja tasa del Banco Central no ha logrado reactivar la economía. Tanto Iván Joé como ellos hablan de que no se ha logrado reactivar la economía porque el efecto de traspaso de la política monetaria ha sido prácticamente nulo. Y además el zigzagueo que habla Jaime Aristi de las políticas que el banco aplica, que una vez aprieta y otra afloja, y eso ha mandado señales contradictorias al sector privado. Y las bajadas de tasas han disparado el tipo de cambio. Ahorita vamos a ver, yo pensé a cómo está el tipo de cambio al día de ayer, al fin de semana.
Dice que ha sido prácticamente nulo, eso dice Iván Hoy, dice del Rosario, que aunque el propósito ha sido dinamizar la economía, queda muy poco tiempo para que esa reducción genere impacto inmediato. Mientras, el otro economista, otro profesor universitario, Omar Herreras, dice que las medidas de política monetaria han tenido un efecto limitado para estimular la economía. Lo mismo que decían Iván Joe y Rosario. Que la política monetaria de impacto transitorio y una inversión pública por debajo de los proyectados han dado como resultado ese bajo desempeño de la economía dominicana. Dice el docente universitario que la inyección de liquidez, o sea, lo más dinero en circulación, y la reducción de las tasas, bajar el costo del dinero, han tenido un efecto transitorio y limitado, momentáneo, porque una política monetaria inestable, zigzagueante, que alterna entre fases de expansión y crecimiento, no podía dar otro resultado que no fuera ese, porque envía señales contradictorias a los mercados. Hace sentido y hace lógica y va de la mano con lo que decían aquellos dos economistas arriba, con lo que vienen planteando otros economistas permanentemente. Esas políticas de tira y afloja, de aprieta y afloja, de expansión y contracción del Banco Central, cuando mete dinero en circulación se dispara la tasa, entonces contrae, vende reservas, recoge dinero, sube la tasa de interés, emite más certificados para recoger peso y entonces esa es una política constructiva, de contracción económica. Dice que se ha intentado compensar una mayor dinamización de la inversión pública con esos que yo le llamo anabólicos, pero que hasta septiembre solo se había ejecutado un 1.9% del Producto Interno Bruto de los 2.6 que estaban proyectados. O sea, no va a dar ni tiempo para las decisiones que tomó Magín y el presupuesto complementario para que se pueda corregir la situación. Para sostener crecimiento prolongado es necesario mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto de capital. La eficacia y la eficiencia del gasto de capital. Y eso, si usted lo oye a los economistas y lo une a estas declaraciones que hace el presidente del CONEP en el día de ayer, Celso Juan Marrancinis, dice, CONEP llama a priorizar la calidad del gasto, de nuevo, calidad del gasto. ¿En qué gastamos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuánto destinamos a las cosas que realmente tienen sentido crítico, social, a las cosas que hacen que el país se desarrolle? ¿En qué estamos utilizando los recursos que recaudamos? Eso es lo que se llama priorizar la calidad del gasto. Señala el CONE en las medidas que se están estudiando, que en las medidas que Magín está negociando, que se hagan para mejorar la situación fiscal y se haga énfasis en la calidad del gasto público. Dice, cito, la clave es la calidad del gasto para poder invertir en lo que requiere el país. Exacto, lo que le da realmente sustancia al crecimiento económico. En lo que requiere el país para desarrollarse, para mantener el crecimiento económico y la generación de empleos. La calidad del gasto es el pilar clave a la hora de hablar de mejora fiscal. Eso que él está diciendo aquí, Celso Juan, es lo que yo he señalado cuando hablo de la legitimidad del gobierno para pedirle a los otros sectores mayores sacrificios. Porque ciertamente, cuando tú le subes el ITV a la población, cuando tú incrementas los impuestos, tú estás pidiéndole mayores sacrificios a todo, al sector empresarial, a los empleados, a todo el mundo. Porque el Estado no genera recursos, el Estado recauda recursos, fundamentalmente. Dice, es un pilar clave a la hora. Dice que Magín ha sido muy cauto y ha dicho que hay que buscar el momento económico y el tiempo correcto, exacto, no a los Hochi, que fue como un toro, un buey con la cabeza para abajo y queriéndose llevar a todo el mundo y que yo soy amigo del presidente, y que yo soy el ministro de Hacienda y que yo soy el que sabe de esto.
sin saber nada de eso, sin ser el que más sabe nada de eso. Y al final lo que venía era con una granada sin espoleta que iba a tirarse el país por un tubo. Entonces, indicó que es importante lograr un buen equilibrio entre la política monetaria y la política fiscal. Lo que estaban diciendo los economistas arriba y lo que yo le digo, hay un desfase. El Banco Central quiere con esos anabólicos monetarios, yo le he puesto así, para que se entienda, con esos anabólicos monetarios, solventar las deficiencias en la política fiscal. La política fiscal es la del gobierno, que recauda y gasta, y debiera gastar en lo más importante, y no está haciendo eso, y debiera tener mayor gasto de capital en infraestructura. Y sigue diciendo Celso Juan, para que nos vea que estamos todos en la misma página, es necesario mejorar cada vez más la calidad del gasto, invertir más en infraestructura y en los servicios que requiere la población. Definir en qué se va a usar el dinero, no es venirme a pedir más cuarto sin saber en qué tú lo vas, como dicen para el campo, a despalotar. Definir en qué se va a usar el dinero y cómo va a impactar en la generación del empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque mientras más empleos se generen, menor es la tasa de desocupación, y mientras más empleados haya y más el gobierno que no indexa por inflación los salarios, más ingresos va a tener el Estado. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo del Estado? Que haya más empleos. Mientras más empleos haya, menos manos pidiéndote para que tú estés dando subsidios a trocha y mocha sin ningún sentido estratégico. Pero al haber más crecimiento económico se generan más empleos, pero al haber más crecimiento económico las empresas crecen porque están generando plusvalía, porque están generando rentabilidad, porque están generando ganancias. Y si las empresas generan más ganancias, ¿a dónde va el 27% de esas ganancias? Al socio. ¿Cuál es el socio? El Estado. El Estado se queda con el 27% de tus ganancias. No tiene nada que ver con tus costos. Él no ayuda en nada. Por lo general lo que hace es que desayuda. Te da apagones, tú tienes que comprar una planta, tú tienes que poner una cisterna, tú tienes que pagar muchísimas cosas que no se pagan en otros sitios. Y entonces después de lo que tú te ganas, de tus ganancias, tú tienes que pagarle el 27% de impuestos sobre la renta. Y de las ventas que no las has cobrado, yo tengo que pagar el 1% de adelanto y anticipo. No sé, ese es un socio que yo tengo ahí, que nada más es para montarse. Entonces, cuando recauda, yo tengo el derecho de decirle, como dice el CONE, de que dime en qué vas a usar el dinero. Definir en qué se va a usar el dinero y cómo eso va a impactar en el crecimiento económico y en la generación de empleo, que debiera ser tu objetivo fundamental. Pero como que si no se entendiera. Ese dinero que tú gastas por allá dilapidándolo en aquellas y otras, en esta y aquella, cualquier cosa, si lo llevaras por este camino, pues ese dinero se multiplicaría más. Es lo que decimos. Dice, a veces la población quiere que les regalen cosas, y que los subsidios sean para siempre o que vayan más allá de las posibilidades. No es posible. Ni el presupuesto de Kuwait va a alcanzar. Eso no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo lo que dice el CONEP. Y el gobierno se va con esos amagues. A veces la población quiere que les regalen cosas y que los subsidios sean para siempre y más allá de las posibilidades. No, tienes que darle una vara y enseñarlo a pescar. Y que sean subsidios condicionados, que lleven los niños a la escuela. Esto que inventaron de que vaina joven los otros días, tarjeta joven para de que mujer capacitado, madre embarazada, o es para los estudiantes o es para otra cosa. No, es que no hay claridad. Porque si se gasta de más con los gastos en los gastos corrientes, después no hay con qué construir. Y no hay desarrollo. Ve, es que todos estamos en la misma dirección.
críticas constructivas. Ojalá, como cuando el muchachito se va a coger la calle y se va para allá, que tú vas y lo agarras para que no lo atropelle un motorista de esos locos que andan por ahí. Eso es lo que está haciendo el CONEP. Eso es lo que han dicho esos tres economistas y es lo que nosotros hemos venido planteando permanentemente aquí. Yo oí un sociólogo escribiendo retajila de cosas para justificar que todo está bien y que todo va bien. No, no todo va bien y se puede mejorar y eso es lo importante. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.